Gracias a ustedes por estar ahí, como siempre, fieles, todos los viernes, para hablar de estos temas que nos interesan a todos, porque al final del día, una de las cuestiones que tenemos que entender es que la crisis climática, la pandemia, afecta a personas, o sea que no es que solamente son fenómenos meteorológicos o cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, contaminación del aire. Todo es no solo originado por los humanos, sino además nos afecta a los humanos, o sea, son historias de vida, no es algo que está alejado de nosotros o que pueden resolver diplomáticos con una firma, con una coma, con un punto o con la regulación de un artículo. Vamos a hablar ahora de un estudio que se conoció esta semana, difundido por la Organización Mundial de la Salud, respecto de la calidad de aire, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de la contaminación atmosférica, de la calidad del aire. Bueno, en Buenos Aires especialmente, porque los vientos nos favorecen, realmente directamente ni siquiera la tenemos en cuenta. Pero para hablar de esto estamos en línea con el doctor Xavier Querol. Él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos va a hablar un poco, bueno, de qué es lo que pasa en Europa. Él es experto en calidad de aire y en emisiones de carbono, y forma parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o sea, del IPCC, y es asesor en distintos ayuntamientos, comunidades autónomas, también la propia OMS y Naciones Unidas. Lo primero que le vamos a decir, porque yo lo estoy viendo acá en las imágenes con un fondo muy lindo, es que muchísimas gracias por atendernos durante sus vacaciones, pero bueno, la verdad es que el tema es súper importante y usted es un gran experto que nos puede explicar bien de qué se trata este nuevo reporte de la OMS, y bueno, y cuán grave es finalmente la contaminación atmosférica, no solo en Europa, sino también en todo el mundo. ¿Cómo le va, Javier? Muy bien, muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Es un placer y le agradezco mucho que me ofrezca la oportunidad de explicar este informe, ¿no? Vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud es la referencia en ver los efectos del medio ambiente sobre la salud humana. Y en 2005 creó o generó las guías de calidad del aire. Esto no es solo para Europa, es la referencia para todo el mundo. Entonces, lo que incluye estas guías, en 2005 pues se vio cuál era el estado de conocimiento científico sobre qué efectos tenía la contaminación del aire sobre la salud. Y entonces, entre las primeras sorpresas, se vio que sobre todo el impacto eran enfermedades cardiovasculares más que en respiratorias. Y entonces se pusieron unos valores límite. Por ejemplo, para las partículas de 10 micras, que son aquellas que tienen la 10ª parte del diámetro de un cabello humano y que por tanto pueden acceder al sistema respiratorio, pues en aquel momento la OMS dijo que 20 microgramos por metro cúbico era un umbral para proteger a la salud humana, ¿no? Entonces esa es la conclusión que obtuvo aquellas guías, ¿no? Y en el caso de PM2,5, que son aquellas partículas que llegan al alveolo pulmonar y parte de ellas translocan el pulmón y entran en el sistema circulatorio, en esas puso un valor de 10 microgramos por metro cúbico como valor de protección a la salud humana. Diferentes países de todo el mundo optaron por poner en su legislación unos valores de protección. Por ejemplo, Estados Unidos de América propuso 12, pero Europa propuso 25, cuando la OMS decía 10 microgramos, ¿no? O sea, discúlpeme, Xavier, que le quiero contarle un poco a la audiencia, o sea, que esto es así, digamos, usted me corrige porque usted es el experto, pero como para bajar un poco la información, para que la gente entienda de qué estamos hablando. La contaminación atmosférica se mide, hay distintas formas de medirla, pero en general la medición internacional la mide en microgramos o partículas de microgramos
que están suspendidos en el aire. ¿Esto qué significa? Son esas partículas que quedan, por ejemplo, cuando hay caños de escape que emiten gases, cuando hay industrias que emiten gases, bueno, todas esas partículas que quedan suspendidas en el aire se miden, y se miden según el tamaño. Según ese tamaño y también esa distribución, ¿qué pasa? Esas partículas las respiramos. Entonces, como nosotros las respiramos sin darnos cuenta porque no las vemos, lo que pasa es esto que explica el doctor. Empiezan a afectarnos silenciosamente en nuestras vías respiratorias, en nuestro sistema circulatorio, y ahí es donde nos empiezan a generar estas enfermedades silenciosas, cardiovasculares, por ejemplo, que nos terminan quitando la vida, pero nosotros no sabemos que habían comenzado con la contaminación atmosférica. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, difícilmente se puede explicar mejor. Vamos a ver, es como lo que decimos cuando una persona fuma. Sabemos que fumar perjudica seriamente la salud, pero una persona fuma un cigarrillo y no muere después de fumarlo, sino que a lo mejor dentro de 30 años desarrolla un cáncer de pulmón. Y entonces lo sabemos porque estadísticamente sabemos que la gente que más fuma, más cáncer de pulmón desarrolla, ¿no? Y entonces si una persona tiene un cáncer de pulmón, el médico lo primero que le pregunta es usted fumador o es usted fumadora? Bueno, claro, motivo, ¿no? Y a todo esto, doctor, le agrego, es que si uno encima suma que es fumador, que además tiene las partículas, es muy posible también que pueda tener alguna patología. Cada vez más hay patologías como el asma bronquial, que empieza a afectar a buena parte de la población. Y además, por ejemplo, como nos pasó y como estamos hace casi 2 años inmersos en una pandemia que afecta particularmente al sistema respiratorio, esto puede ser muy perjudicial. Entonces, cuando usted hablaba de estos números, de 12, 45, ¿esto qué significa? Que la OMS ha puesto nuevas medidas para hacerlo más restrictivo y para que los estados traten de disminuir esas partículas en el aire. Efectivamente, es lo que le decía, en PM2,5, partículas de las más finas, las que llegan al alveolo, la concentración que la OMS nos dijo en el 2005 que protegía a la salud humana eran 10 microgramos. Y ahora en este nuevo informe ya dice que por debajo de 10 microgramos también afecta la mortalidad. Y ahora propone 5 microgramos. Entonces, esto es una llamada de alerta a todos los países del mundo, no solamente a Europa, para que cambien sus valores de su legislación y se aproximen a esos 5 microgramos por metro cúbico, que son los que realmente protegen. La legislación de los países generalmente tienen no solamente en cuenta criterios científicos de protección de la salud, sino económicos, porque pueden decir es que nos costaría millones de dólares reducir a 10 microgramos, ¿no? Y entonces a lo mejor ponen 15, ponen 12, ponen 20, porque creen que no pueden permitirse esa inversión para mejorar, reducir las emisiones de los carros, de los tubos de escape, de la industria, etcétera. Pero hay que entender cuál es el concepto de sostenibilidad. Anteriormente, en el desarrollo, pensábamos siempre humo o hambre. Si no veíamos el humo salir de la chimenea, quería decir que no hay economía y que tendríamos gente con desempleo y hambre, ¿no? Entonces, sostenibilidad significa que podemos eliminar el humo sin tener hambre. Y entonces es ahí donde nuestros políticos, por la presión que hagamos los ciudadanos, pues entiendan que esto no se trata de ser más ecologista o menos, sino de que cuando incrementa la mortalidad, la contaminación incrementa las muertes prematuras, la morbilidad. Incluso el Banco Mundial
en el 2016 nos dijo que el efecto económico de esta contaminación es el 4,5 del Producto Interior Bruto global. Por tanto, es mejor prevenir que curar, como siempre en salud Exactamente, pública, ¿no? exactamente, porque bueno, ahí volvemos a hablar de los costos, ¿no? Dice, bueno, esto nos costaría tanto. Bueno, pero resulta que cuesta más caro lo que se pierde por no hacer nada que por prevenirlo. Y doctor, esto está también relacionado un poco con la transición que urgente, digamos, que requiere también la crisis climática, porque, por ejemplo, una manera de disminuir la cantidad de emisiones y de disminuir de ese modo la contaminación atmosférica está absolutamente relacionada, por ejemplo, con la emisión de gases de los autos, o sea, la electrificación, por ejemplo, vehicular, tanto del transporte automotor como de los autos, sería una medida, obviamente que depende del país, porque cada país o cada, pero en las megaciudades, por ejemplo, este es el principal factor de contaminación del aire. Efectivamente, es lo que en Estados Unidos dicen win-win, es ganar, ganar, ¿no? Nosotros eliminando, reduciendo el uso del vehículo privado en la ciudad y utilizando el transporte público es la mejor manera de mejorar la calidad del aire y de reducir los gases de efecto invernadero. Por eso nuestros políticos tienen que hacer un esfuerzo grande de ofrecer un transporte público que sea rápido, económico y confortable. Si se cumplen estas tres características en un transporte público, será fácil que haya un cambio de modalidad del transporte, dejando el vehículo privado y utilizando el transporte público, sobre todo en megaciudades, ¿no? Pero, claro, las megaciudades son ciudades densas, que tienen la ventaja de ser densas y ser energéticamente eficientes, porque al ser densas, la movilidad es menos necesaria y energéticamente podemos ser más eficientes. Pero si no hay límite para el uso del vehículo público, claro, en una ciudad densa, creamos un problema de contaminación. Es un problema clásicamente de densidad de población. En ciudades que tienen baja densidad de población y no tienen un tráfico congestionado, pues el problema no es tan grave. Pero en megaciudades densas es un problema por los dos sentidos, como usted muy bien ha dicho, por el tema de calidad del aire y por los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. Y en el último informe de Naciones Unidas nos dicen que nos tenemos que poner las pilas ya, porque el informe de 2019 de Naciones Unidas nos decía que para no incrementar el grado y medio de calentamiento en la atmósfera respecto a la época preindustrial, teníamos que reducir alrededor del 76% las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2030. exacto. Y si no queríamos exceder los 2 grados, un 25%. Pero ahora el último informe nos dicen que de continuar así, no solamente no reducimos, sino que incrementamos el 16% y que a final de este siglo el calentamiento será de 3 grados y que habrán efectos irreversibles. Sí, absolutamente. Ahora, doctor, yo le hago una consulta que, bueno, digamos, es un desafío también para nosotros los comunicadores, ¿no? Ante todos estos panoramas y esta nueva medida de la OMS, y ya con esta pregunta lo despido y lo dejo que siga disfrutando de sus vacaciones, ¿cómo hacemos para que las personas que escuchen esta información y que escuchan todas estas informaciones que en general son malas noticias, digamos, hay bastante pesimismo porque además muchas veces los países, incluso hasta los jóvenes, estamos viendo y se difundió la semana pasada una encuesta en donde los jóvenes muestran mucha angustia y una ecoansiedad por esta cosa de que los países, y sobre todo los dirigentes políticos no están a la altura, por lo menos de las expectativas que ellos tienen.
Entonces, ¿cómo hacemos para darle esperanza? ¿Cómo hacemos para llevar un mensaje esperanzador bueno, yo no sé si usted tiene hijos, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cómo hacemos para que esto lleve a la acción y no a la inacción? Porque el miedo o la frustración lo que nos puede llevar es, bueno, y total, ¿qué voy a hacer si ya esto no lo puedo cambiar? Bueno, pues yo creo que sí que se puede cambiar, que no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas y los expertos en este tema. La cuestión es que Naciones Unidas no hace más que repetirnos que esto es importante, que hasta ahora no se le hacía caso, pero que esto es importante, que el futuro de este planeta y de la habitabilidad del planeta por parte de los humanos depende de nosotros, que hemos utilizado recursos indiscriminadamente pensando que eran ilimitados. Y entonces lo que se trata es de poner este tema arriba en la agenda de nuestra sociedad, no solo de los políticos. Los políticos son una representación estadística de nuestra sociedad. No demos todas las culpas a ellos. Si no les pedimos que tengan en cuenta estos temas, no los van a tener, porque ellos se rigen por lo que la sociedad les pide, ¿no? Entonces, yo quiero rendir un homenaje al doctor Mario Molina, premio Nobel, que murió el año pasado, mexicano, por haber descubierto, le dieron el premio Nobel por haber descubierto que el agujero de ozono se producía por los CFCs que emitíamos de los aires acondicionados, de las lacas, de las neveras. Y bueno, pues la señora Thatcher y el señor Reagan, que no son de partidos ecologistas, no eran de partidos, sino de partidos conservadores, vieron que ese tema era un problema real para el calentamiento de nuestra tierra, y entonces lucharon hombro a hombro para acabar con la fabricación de esos productos, y pensamos que en el año 2050 el agujero de ozono estará totalmente recuperado. Entonces es un ejemplo claro de que podemos vencer, pero para vencer este tema y dejarles una tierra digna a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues tenemos que poner esto en la agenda política. No debemos ser hipócritas. No podemos hacer encuestas diciendo que para nosotros el cambio climático es un tema de primer orden, pero después utilizamos el coche teniendo el transporte público, o utilizamos plásticos, derrochamos energía, ¿no? Entonces, nos hemos de acostumbrar a adaptarnos a producir menos impacto ambiental y menos consumo de recursos naturales. Clarísimo, y me encantó el mensaje. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Un placer conocerlo y conversar con usted. A su disposición siempre, y muchas gracias por haberme invitado y sobre todo por tratar a este tema. Muchas gracias. Y hasta luego. Era entonces el doctor Xavier Querol. Él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. Es experto en contaminación del aire y nos contaba de los nuevos estándares de calidad del aire que está poniendo la Organización Mundial de la Salud para que la contaminación atmosférica disminuya en ciudades y en todo el mundo, por el peligro que significa para la salud y también para, obviamente, nuestro planeta y nuestra atmósfera, que, bueno, básicamente es donde vivimos. Y una cosa muy clara, ¿no? Todo esto le afecta a la gente. Acá hay gente involucrada. No es algo que exclusivamente le importe a los diplomáticos o los gobiernos X y de turno. Esto es algo que nos afecta a todos y es por eso que debería ser una exigencia de abajo para arriba.